Bien, el día de hoy, que es 18 de noviembre, vamos a revisar algunos otros postulados en esta clase de geometría y trigonometría. Estamos en la semana 2, entonces voy a revisar algunos conceptos que tienen que ver con ángulos y la parte final de esta presentación la podrán revisar ya en el video, va a quedar ya completo. Hoy básicamente voy a usar material del autor Alexander. Recuerden que este libro lo tenemos disponible, igual que muchos más de geometría, en la biblioteca digital. Entonces, les recomiendo revisar también ahí el material y pues buscar algunos otros libros que contengan los temas que estamos trabajando. Habíamos hablado del concepto de ángulo, lo he traído nuevamente aquí. Entonces, el ángulo es la unión de dos rayos que comparten un punto extremo común. A este punto generalmente lo llamamos el vértice. Aquí está la representación de este ángulo usando 3 puntos. 2 puntos se encuentran en los rayos y un punto que es el vértice. Aquí es muy importante que el punto del vértice quede indicado en esta notación en medio de las otras 2 letras. Las otras 2 letras ahora no tienen ningún problema en cuanto al orden. Podría indicarlo, por ejemplo, como el ángulo CBA y representa el mismo ángulo. Ahora, más adelante sí vamos a hacer distinción cuando hablemos de ángulos dirigidos, pero por ahora no. Otra forma de denotar el ángulo es simplemente a través del vértice. En este caso es el vértice B. Cuando tenemos ya en el tema de trigonometría, esta notación prácticamente va a quedar en desuso. Va a ser mucho más, digamos, más simple usar una notación breve con un nombre al ángulo, pero en este caso sí se requiere, sobre todo para algunas verificaciones, que nombremos puntos que se encuentran sobre los rayos y el vértice. Continuando con los postulados, en este caso el postulado número 8 se conoce como el postulado del transportador y nos dice que la medida de un ángulo es un número positivo único. Nos habla primero de la unicidad de ese valor y por otro lado del tipo de valores que puede tomar esta medida de un ángulo, que es un número positivo. Este postulado básicamente, pues, se aplica a geometría, pero cuando ampliemos el concepto en trigonometría, veremos que los ángulos van a tomar, de hecho, cualquier valor dentro de los números reales. Va a ser ya una generalización. Sin embargo, bueno, ahora el postulado lo indica de esta manera y es así como lo vamos nosotros a asumir. Aquí lo he dejado en una nota, esta parte que veremos más adelante en trigonometría, pues ya nos va a ampliar este concepto. ¿Okay? Incluso vamos a tener ángulos negativos. Muy bien. De acuerdo a esta clasificación de ángulos, bueno, aquí tenemos una clasificación de ángulos por la medida que tienen estos ángulos. Vamos a llamar ángulo agudo aquel que se encuentra entre 0 y 90 grados. Entonces, aquí hay una representación. Vean que ahora estoy usando una notación simplificada, simplemente al ángulo lo llamo alfa y todavía más simplificada porque estoy omitiendo el símbolo de ángulo y también el símbolo de medida. Recuerden que el ángulo es la figura geométrica. La medida del ángulo está asociada a él, pero no son lo mismo. En una notación simplificada se suele representar de esta manera, o sea, el nombre del ángulo de forma indistinta con la medida. Es solamente, habrá que entenderlo. Más adelante usaré nuevamente la letra M para indicar medida, pero ahora prefería hacerlo de manera simplificada. El ángulo obtuso es un ángulo que oscila entre 90 y 180 grados. Aquí estamos usando también esas desigualdades que hemos aprendido en álgebra. El ángulo recto, que se representa a través de este rectángulo aquí, entre los dos rayos, es aquel que mide exactamente 90 grados. También existe el ángulo llano, que se obtiene al girar, de hecho, este
este segundo lado, que se conoce como lado terminal, al girarlo 180 grados. Es lo que medimos generalmente en un transportador, lo máximo que medimos, aunque sí hay transportadores que miden los 360, no son tan comunes. Y otro ángulo que no es tan común, ya más adelante veremos que no se usa tanto, pero bueno, sí se define por aquí, es el ángulo reflejo, que se consideran ángulos de este tipo aquellos que están entre 180 y 360 grados. Pero básicamente con los primeros 4 tenemos ahí la mayoría de las aplicaciones se usan, en ellas se usan estos nombres, ¿no? El ángulo reflejo no se usa tanto. Bueno, ahora vamos a entender cómo se denota la posición de un punto con respecto a un ángulo, dependiendo de en dónde esté localizado ese punto. Básicamente podríamos tener 3 opciones. Aquí se muestra el ángulo ABC y hay 3 puntos en color azul de los cuales vamos a definir su posición relativa a este ángulo. Entonces, por ejemplo, el punto D que se encuentra entre los 2 rayos, vamos a decir que se encuentra en el interior del ángulo ABC. Y esto va a ser importante para el siguiente postulado. El punto E, que se localiza en uno de los rayos, podría estar localizado también en el segundo rayo, en el rayo BC. Entonces el punto E vamos a decir que está sobre el ángulo ABC y el punto F vamos a decir que está en el exterior del ángulo ABC. Vean la posición en la que se encuentra. Entonces interior, sobre y exterior al ángulo ABC. Bueno, el postulado número 9 justamente nos dice cómo construir, a partir de un punto en el interior de un ángulo. Observen, aquí se encuentra el punto D en el interior del ángulo ABC. Este punto D nos va a servir como base para trazar otro rayo, que sería el rayo BD, que lo ven aquí, y con eso se forma el ángulo DBC. Entonces aquí podríamos identificar 2 ángulos. Bueno, de hecho 3. ABC, ese es el base, ABD y DBC. El postulado 5 nos habla sobre la medida del ángulo total, el ángulo ABC, en función de los 2 que hemos obtenido. Entonces, si D está en el interior de este ángulo, la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC es exactamente igual a la medida del ángulo completo, el ABC. Eso es lo que nos dice el postulado 9, que se conoce como el postulado de ángulo adición. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues estos postulados son enunciados que nosotros asumimos como verdaderos. Veamos otra clasificación de ángulos, pero en este caso se clasifican en pares de ángulos, es decir, vamos a comparar 2 ángulos y a partir de cómo sean entre ellos, habremos de clasificarlos. Bueno, el primer tipo de ángulos se conoce como ángulos adyacentes. La característica de los ángulos adyacentes es que tienen el vértice en común y tienen un lado en común, como los 2 ángulos que observan aquí, los ángulos alfa y beta. Entonces, alfa y beta son ángulos adyacentes. Es importante que se cumplan las 2 condiciones, vértice y un lado común, que de hecho es un rayo. Y el siguiente tipo de estos pares de ángulos se conocen como ángulos congruentes. Estos ángulos se conocen como congruentes porque su medida es la misma. Y aquí sí será bien importante hacer una distinción entre una igualdad y una congruencia. Las figuras geométricas, si podemos traslaparlas de tal forma que coincidan todos sus puntos, las llamamos congruentes, como ya lo habíamos mencionado. En el caso de los ángulos que tienen también asignada una medida, si las medidas son iguales, entonces vamos a decir que los ángulos son congruentes. Nunca vamos a decir en este contexto que los ángulos son iguales. Ya digamos que en la práctica, a veces se suele decir, los ángulos son iguales, pero refiriéndose a la medida, sobre todo en trigonometría, ¿no? A veces no se hace tanta distinción. Pero la figura geométrica no se dice igual, ¿no? Se dice congruente. El símbolo de congruencia lo observan aquí. Son dos líneas que son la igualdad y este otro símbolo que en conjunto nos da el símbolo de congruencia. Así que decimos que el ángulo alfa
es congruente con el ángulo beta. Pero sus medidas, ellas sí cumplen la igualdad porque cada una de ellas es un número. Así que los dos números que representan cada una de sus medidas son igual. Este concepto de congruencia después lo vamos a extender a triángulos también y será importante que recordemos que al usar el símbolo, si queremos representar esa equivalencia, por así llamarlo, entre las figuras geométricas, debemos de usarlo a través del símbolo de congruencia. Para identificar también ángulos congruentes, ya digamos en una figura geométrica o en alguna demostración, es útil el uso de algunos símbolos que denotan, por ejemplo, en el arco del ángulo, comenzamos colocando una línea perpendicular, digamos, al arco, y entonces todos los ángulos que sean congruentes con él, con este primero, pues se pueden identificar con la misma marca. Después, si hay otro par de ángulos u otra terna de ángulos que son congruentes entre sí, entonces colocamos dos líneas de este tipo y así vamos aumentando 3. Ya cuando hay, por ejemplo, un cuarto grupo de ángulos congruentes, podríamos usar incluso el número romano 4 y así en adelante. Vayamos ahora con la definición de bisector de un ángulo. Observen en esta figura se encuentra el ángulo CAB. El punto D se encuentra en el interior de este ángulo CAB. Bueno, ocurre que que el ángulo CAD es congruente con el ángulo DAB. Se dice que este rayo, el rayo AD, en este caso es es el bisector del ángulo CAB. Aquí me faltó un espacio, ya que divide este ángulo en dos ángulos que son congruentes. Si los ángulos son congruentes, pues eso significa que sus medidas son iguales. Recuerden, las figuras geométricas son congruentes, no decimos que son iguales. Pero las medidas de estos ángulos es así, serían iguales en este caso, para este par de ángulos. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya suma, es decir, la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Por ejemplo, en este caso, observamos que estos dos rayos, que no he identificado con ningún nombre, simplemente los señalo, forman un ángulo de 90 grados. Vean, aquí está señalado el cuadrado y nos dice que es un ángulo de 90 grados. Como los ángulos, alfa y beta, tienen un lado adyacente y los lados que faltan pues coinciden con este primer ángulo que ya mencionamos es un ángulo recto. Eso significa que los ángulos beta y alfa son complementarios. Uno es el complemento del otro. Finalmente, los ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya suma de sus medidas es igual a 180 grados. Podemos ver, por ejemplo, que el ángulo de 180 grados se encuentra pues aquí con estos dos rayos que son opuestos y se encuentra dividido en dos partes. Uno de ellos es el ángulo teta y el otro es el ángulo delta. Al medir estos dos ángulos, pues resulta que sus medidas suman exactamente 180 grados. Así que se dice que uno es el suplementario del otro. O delta y teta son ángulos suplementarios.